sábado, mediados del mes de octubre. Tiempo va rápidamente avanzando. Damos gracias a Dios. Y hacer yo una reflexión que me imagino que ustedes a veces se han de preguntar, ¿no? ¿Por qué el pastor siempre dice que es un gusto estar haciendo esto? Ustedes, verdaderamente, hermanos, cuando haces algo, ¿te gozas en hacerlo? Verdaderamente tu trabajo, tu actividad, a lo que dedicas tu vida, ¿te agrada verdaderamente que sea un gusto hacerlo? Verdaderamente es algo que surge de tu corazón, de ti, de tu interior el hacer algo. Para mí es lo que es estar el día de hoy aquí hablando la palabra de Dios, el sábado, el domingo, el jueves. Quisiera todos los días, pero también sé que soy una persona con muchos limitantes mentales y físicas. Pues por eso siempre inicio que es un gusto. Es algo que me agrada, que me apasiona. Es algo que Dios me ha enseñado en los últimos años, que si esto no se hace con pasión, no funciona. No es un mero trámite, no es una simple clase, no es un simple estudio nada más de la palabra de Dios. Tiene que haber pasión, tiene que haber esa devoción de parte de nosotros, y Dios hace lo suyo, ¿no? Dios en esa parte nos da la iluminación, la sabiduría que viene de Dios. Por eso cada clase es diferente, ¿no? Esta es la segunda vez que doy la carta de Tito, la di ahí como por el 2017. Y nada que ver con lo que hoy Dios nos da, aunque el estudio es el mismo, o sea, el autor es el mismo, lo complemento con la riqueza que hoy tenemos de la información cada año, gracias a Dios. Pero lo que viene es esa parte de Dios. ¿Y por qué menciono todo esto? ¿A qué menciono todo esto? Porque el apóstol Pablo, en esta serie de la doctrina de Dios, le está hablando a los esclavos, a los trabajadores. Y como decía yo, siempre estamos bajo las órdenes de alguien, ¿no? Esa parte, aunque seas independiente, aunque tengas tu propia empresa, aunque trabajes para ti mismo, siempre estás sujeto a tiempos, a espacios, a actividades. Eso es algo importante, ¿no? Estamos sujetos a todo eso. O sea, no es mentira que yo tengo el tiempo libre y que soy autosuficiente para hacer lo que yo quiera. Eso es mentira. Eso más allá de un sueño guajiro, no existe, ¿no? Hay deberes, hay obligaciones, hay responsabilidades que cumplir. Entonces Pablo le está hablando el verso número 9, capítulo número 2, a los siervos, a los esclavos. Decíamos hace algunas clases que pues, la esclavitud en aquel tiempo era algo real, algo que existía. Hoy no es a ese nivel. Y había que hablarle a esos esclavos que se habían convertido a Cristo, que no olvidaran realmente el privilegio de ser hijos de Dios, pero también sus deberes naturales como su trabajo o a lo que ellos se dedicaban. Muchos de ellos se congregaban inclusive con sus propios amos. Y hay algunas historias de que algunos esclavos en aquel tiempo llegaron a ser líderes de la iglesia. O sea, en la iglesia era el líder de su amo en el mundo, en su trabajo, pero eso no les daba el pretexto a hacer lo que cada quien quisiera, lo que estoy hablando, ¿no? O sea, ya ven que esa ideología moderna de que tú seas tu dueño, que alcances tu meta, la libertad financiera, pues te hacen creer que vas a estar en tu propia isla tomando el sol 24 horas al día, ¿no? Es una mentira eso. Aunque seas dueño, aunque seas independiente, aunque trabajes para ti, tienes que tener reglas, tienes que tener tiempos, tienes que tener hábitos, tienes que trabajar, tienes que esforzarse, tienes que hacer. Ese tipo de mentalidades o ese tipo de sueños no existen. Entonces Pablo le está hablando a los esclavos, y después de que deja muy claro la obediencia, ¿no? En el verso número 9, la primera parte, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Una de las palabras más tocada en la Biblia y más llamada a nosotros los creyentes a reflexión es la palabra obediencia.
aparece en muchas partes, Colosenses, Efesios, Tito, aparece Romanos, aparece en muchas partes. Y cada una, a veces son palabras diferentes, con matices diferentes, pero llevan a un propósito, estar bajo sujeción de otro. Y es algo que debemos aprender. Nosotros estamos bajo sujeción de Cristo en todo tiempo. Y es algo bien importante. Entonces dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Ya lo había tocado, pero quiero retomar, porque hicimos una pausa por el evento de 8 días. Sí, que agraden en todo, que sean complacientes. Y esto es necesario darle un matiz importante, ¿no? Porque se puede obedecer de mala manera. Es un punto bien importante, ¿no? O sea, puedes hacer las cosas quejándote en tu interior. Por eso inicié esta enseñanza diciendo, para mí es un gusto. Verdaderamente quiero utilizar una palabra que es real, pero a veces en nuestro lenguaje cristiano y en nuestra espiritualidad, casi nos persignamos. Es un placer hacer esto. Es una palabra correcta ahí, pero lo tienes en el corazón cuando te gozas en estar aquí, cuando te preparas y estás haciendo tu estudio días antes, lo estás revisando y revisando. Mira, tú no estás aquí conmigo, pero desde que yo me siento 1 o 2 horas antes, estoy revisando mi estudio y voy a la Biblia electrónica a ver palabras en griego. ¿Por qué? Porque es un placer, es un gusto. Entonces se puede obedecer, sí, de mala gana. Y se puede hacer cosas, pero no con la intención correcta. Vamos a ponerlo más cristiano, espiritualmente incorrectas. Es algo que a lo cual no somos llamados como creyentes. Somos llamados a vivir en una integridad como personas, a tener la capacidad y el discernimiento de hacer y no hacer, pero cuando hagamos, lo hagamos con el espíritu correcto. Y aun cuando no lo hagamos, estamos convencidos de no hacer lo que tenemos que hacer con el espíritu correcto. Entonces, por eso es importante retomar y darle esta matización, esta palabra que dice que agraden en todo. Porque esa palabra también se puede decir que sean complacientes, una palabra que se puede definir también así. Entonces, ¿por qué? Porque en Cristo, ¿sí?, debe haber una buena disposición en el corazón para hacer las cosas. Ese es el punto importante. Eso es a lo que nos enseña Dios. O sea, mira, en Cristo nada sirve que lo haga por cumplir. Nada. Y es algo que debemos entender. Algo que yo, en la gracia de Dios que me ha dado, le he tratado de transmitir a los pastores. Tú no puedes el domingo cumplir, porque no sirve. Es más, ni siquiera los he invitado a los pastores de manera pública en los congresos y de manera personal con ellos, que eso pueden ser pastores domingueros, que solamente tengan un mensaje para el domingo, sino que vayamos en adelante, en avanzada. ¿Por qué? Porque es un verdadero placer. Yo sé que muchos, por ejemplo, yo hablaba con un pastor que está trabajando y que ahorita está haciendo cargo de una congregación, que está haciéndose cargo de otro ministerio. Y le decía, la gracia de Dios viene a tu vida, hermano, para que en tus tiempos Dios te alumbre y te hagas eficiente en lo que tienes que hacer. Pero debe de haber una disposición en tu corazón. Que tienes que modificar hábitos, claro, que tienes que dejar muchas cosas que antes hacías y que hoy ya no son tan relevantes, totalmente, como el Netflix, como todo eso, claro está. Entonces, en Cristo, nada sirve que se haga con una disposición incorrecta. Voy a espiritualizarme en algo, con amargura de espíritu. De nada sirve si no hay buena disposición en tu corazón. Porque el ejemplo de obediencia íntegra, ¿por qué digo obediencia íntegra? Lo que hay en el corazón con lo que se transmite y se hace por fuera. O sea, yo puedo hacer las cosas, puedo estar aquí sentado y enojado. Tengo otras cosas que hacer. Y puedo leer, ¿no? Porque pues tengo un estudio hecho, ¿no? Es más, lo puedo leer así tal cual y salvo la hora que tengo que dar, ¿no? Pero ya cumplí, Señor. Pero en Cristo no funciona así. En tu trabajo tampoco funciona así. Es a donde voy. En la iglesia, en el ministerio, menos funciona así. Menos. Porque el ejemplo lo tenemos en Cristo.
Dice Pablo en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Entonces nuestro Señor no pasó los años de su peregrinaje terrenal buscando su propia comodidad y llevando a cabo sus propias ambiciones e intereses. Eso es bien importante. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Fíjate lo que Él hizo. Sirviendo a Dios, al Padre, sirvió a los demás. Ahí está el punto. Cuando nosotros aprendimos a servir a Dios de corazón, voy a utilizar esa palabra, con ese placer, servimos a los demás. Eso es impresionante, ¿no? En Mateo capítulo 20, verso número 28, dice la Escritura, Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Y hay un pasaje que me encanta, un pasaje que habla acerca de la excelencia del servicio. Sí, acerca de la excelencia del servicio. Porque para Dios, todo lo que hagamos para Él tiene que ser excelente. Y mira, a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra inconstancia, de nuestras grandes limitantes, sí podemos hacer las cosas excelentemente para Dios. Ahora, hay que no estoy hablando de perfeccionismo, estoy hablando de la intención del corazón. Yo puedo tener un límite, claro, y los tengo y tengo muchos limitantes, pero lo que hacemos lo hacemos buscando la excelencia de Dios. O sea, me voy a poner más terrenalito, con el máximo esfuerzo de lo que hacemos para Dios. Desde mi llegada, desde mi vestimenta, desde mis actitudes, desde mis posturas. Todo eso. Lucas capítulo 22, verso... Déjeme ver porque creo que me equivoqué. Un segundito. Creo que le borré aquí algo que no debería haber borrado. Bueno, borré el capítulo y ahorita por cuestiones de tiempo no lo voy a buscar, pero es un pasaje muy conocido. Por error, borré el capítulo, ¿sí? Y es el Evangelio de Lucas hablando acerca de la grandeza del servicio. Sí, es Lucas 22, del verso número 24 en adelante. ¿Ve? Como si recuerdo, estoy aquí metido. Ya ven, hay grandes limitantes. Lucas 22, verso 24. De hecho, el título dice la grandeza en el servicio. Así lo dice. Ese es el título de ese pasaje. ¿Sí? Voy a regresar a Tito, donde estaba. ¿Ok? Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. A la gente le encanta ser jefe, ¿no? Todo el mundo quiere ser jefe. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Verso número 27. ¿Por qué? Dice, está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Esa es una pregunta desafiante, ¿no? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice el Señor, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Quién es más respetable? ¿Al que se le atiende o el que está atendiendo? Es una pregunta importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es lo que nos está enseñando el Señor. Está hablando de una disposición correcta. Ahora, no estamos hablando de deberes. Es una cosa diferente. No estamos hablando del orden del natural, porque hay jefes, hay autoridades establecidas por Dios y las tenemos que reconocer.
Estamos hablando del corazón, estamos hablando de la disposición. Cuando tú sirves con una disposición correcta, es lo que agrada a Dios. Cuando tú tienes esa amabilidad, cuando tú vas a tu trabajo con ese gusto, con esa prontitud, con esa diligencia, verdaderamente estás cumpliendo lo que Dios quiere para tu vida. O sea, es bueno dar órdenes y saber dar órdenes, sí, pero yo considero, al menos yo considero, que es mejor aprender a obedecer. Porque si aprendemos a obedecer, con facilidad vamos a poder dar órdenes a los demás. Entonces, hay momentos difíciles de servicio, hay momentos difíciles de servir, hay momentos complicados en la vida para poder cumplir con un corazón correcto lo que Dios nos ha llamado a hacer, y en este caso nuestros deberes como personas en el trabajo, a lo que nos dedicamos, a lo que está destinado a nuestra vida. Sí, totalmente. Pero Dios nos dice que debemos aprender a caminar una segunda milla. Dios nos dice que debemos aprender a dar ese paso más. A eso somos llamados, a esa diligencia. Somos llamados a esa amabilidad, a ese cumplimiento a las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, se obedece con una disposición correcta, más allá de lo que se nos está pidiendo, más allá de la prontitud requerida para hacer las cosas. Mira, una de las cosas que es bien importante, si tú sabes lo que tu jefe te va a pedir, porque ya sabes a lo que se significa la reunión, para cuál tu jefe está convocado, y tú eres a lo mejor el asistente de esa persona, tu participación en anticipación de lo que él te pida es conveniente. ¿Por qué? Porque estás mostrando tu diligencia. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hablamos todo esto? ¿Por qué viene esta exhortación del apóstol Pablo cuando dice que agraden en todo? Porque servimos a Dios, porque amamos a Dios y porque queremos cumplir su voluntad sobre todas las cosas, ¿sí? Y es algo bien importante. Debemos aprender, hermanos, aprender a someternos los unos a los otros. Eso es fundamental. Cuando nosotros entendamos que cada quien tiene una parte de obediencia y sujeción al otro, vamos a caminar correctamente. Cuando nosotros aprendemos que verdaderamente lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero en ese camino correcto, porque yo puedo decir que lo hago para Dios, pero con mi corazón incorrecto, con mis pretensiones de obtener algo. Es que lo hago para Dios, ¿segura? ¿Lo haces para Dios? ¿Que realmente no quieres un beneficio de eso? Ay, hermano. ¿Sí? O sea, subes un comentario a tu Face para agradar a Dios o para enaltecerte tú. Ahí lo dejo, porque mira, ahora el Facebook se ha vuelto la cara de los cobardes, lo que no se atreven a decir físicamente, presencialmente. Es más, lo que no demuestran con sus actitudes, lo ponen en su Face. No te equivoques, hermano. Dios nos llama a la integridad, a ser personas íntegras. No tenemos que estar subiendo que estamos felices en nuestro Face, sino realmente tenemos que disfrutar la felicidad sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Créemelo. No tienes que estar subiendo. Ay, hoy imagínate que yo te dijera desde hace 2 semanas o 3 semanas que empecé a preparar esta clase. Ay, hermanos, en este momento voy a empezar a preparar la clase que se las voy a dar en 3 semanas. ¡Qué bueno! Oren por mí. Ay, por favor. Sería de burla, ¿no? O sea, así se comportan, yo los veo. O sea, es irónico todo eso. Mira, cuando servimos a Dios, lo servimos de corazón. Dice Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Cuando servimos a los hombres, hay límites de servicio, de integridad.
Hay límites, ¿sabes por qué? Cuando servimos a los hombres pretendemos obtener algo. Pero cuando servimos a Dios, no hay límites porque no hay pretensión. Únicamente hacemos lo que tenemos que hacer. Colosenses capítulo 3, verso número 22 dice: siervos, obedecer en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Y algo que hoy hace falta, temiendo a Dios. ¿Sabes por qué digo que hoy hace falta? Porque muchos hoy creyentes creen que Dios no ve lo que escriben en su Face, con el doblez que se conducen en su Facebook, lo que sacan, ¿sí? Y piensan que Dios no está en las redes sociales, no sé qué piensan. Pero aquí lo que nos está enseñando es la conducción en el trabajo, en el servicio, a lo que nos dedicamos, a lo que nos apasiona. Y todo eso es un camino correcto. ¿Por qué? Porque debemos de ser diligentes, debemos de ser personas que trabajan con diligencia, con honestidad, con prontitud, con rapidez, con integridad. Todo lo contrario, la apatía, el desorden, todo eso. Voy a decir algo muy serio que no sé si me dé tiempo el día de hoy, pero el final del capítulo 10 nos lo va a dejar claro. Todo eso, la apatía, el desorden, todo eso deshonra el Evangelio. Y el Evangelio viene de Dios. La doctrina viene de Dios. Y cuando nosotros deshonramos los principios morales y éticos del Evangelio, estamos con nuestra vida deshonrando a Dios que nos salvó. Es algo bien importante eso. Entonces, en el trabajo tenemos que ser personas dedicadas, con esfuerzo, con testimonio verdadero. Por eso sigue avanzando en este versículo. Dice que no sean respondones. Esa palabra también se puede traducir que no contradigan, pero tiene que ver mucho. Primeramente lo tenemos que tomar con el contexto cultural. Todas las facetas culturales en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la esclavitud, estaban encargadas a los esclavos, el teatro, todo eso. Y en el teatro, que era público, abierto, no es como hoy, era un lugar que se ponían en la plaza y hacían muchas caracterizaciones de personas que obedecían a sus amos a regañadientes y hacían cosas a escondidas para afectar al amo. Había muchas en aquel tiempo. Era muy común y la gente se reía, ¿no? Veía eso y se reía. Era esos teatros como de carpa, ¿no? Un poquito lo que conoce la cultura romana. Entonces, como en ese tiempo no había los derechos humanos que hoy hay, que son buenos hasta cierto punto, o sea, el abuso de la gente hacia el al más necesitado, al más pobre, ¿no? Hoy hay jornadas laborales, todo sigue, siempre recordemos esto, va a haber un abuso, ¿no? Siempre estamos en un mundo injusto, ¿no? Jamás este mundo va a tener la justicia, porque la justicia es solamente Dios y aplicará la justicia plena hasta que Él regrese, ¿no? Pero sin embargo, en ese tiempo había más abuso hacia el pobre, la esclavitud era un abuso total. No eras trabajador, eras un esclavo, tenías un dueño, ¿no? Alguien que te podía vender o intercambiar, ¿no? A ese nivel estaba. Pero sin embargo, cuando está hablando aquí que no sean respondones, está refiriendo en ese sentido. Y llama a los esclavos, a los siervos, creyentes, a no contradecir en esas actitudes a la autoridad. Es como, voy a poner un ejemplo. Estás viendo a tu líder, a tu jefe en tu trabajo de frente. Él te da una instrucción a ti, de tu trabajo. No te agrada la instrucción. Te volteas y te vas a tu lugar y te vas hablando de la instrucción
y te vas hablando de esta persona. A eso se refiere cuando dice que no contradigan, que no sean respondones. Ese tipo de actitudes que se da mucho en los jóvenes, ¿no? Cuando éramos jóvenes, los papás nos llamaban la atención y nos corregían, nos íbamos camino a nuestra habitación hablando y diciendo barbaridad y media, ¿no? Pero ¿por qué es esta actitud? Porque esa actitud siempre es desafiante, porque lo que busca esa actitud es alcanzar el límite hasta donde esa persona puede soportar sin verdaderamente implementarme un castigo. Fíjate, esa es la parte importante. O sea, ese tipo de actitudes son desafiantes para determinar límites. ¿Hasta dónde puedo desobedecer sin recibir un castigo por mi desobediencia? A eso se está refiriendo. Entonces, cuando dice aquí que no sean respondones, que no contradigan, se está refiriendo en ese sentido. Y esa actitud desafiante no puede existir en creyentes con las autoridades establecidas por Dios. Es cuestión que no se puede. Entonces es una parte bien importante, ¿no? Que no sean respondones, que no haya ese desafío hacia la autoridad establecida por Dios. Luego vamos al punto número 10, que es la parte importante, que es esencial. Que es esencial, dice, no defraudando. Esto es esencial. ¿A qué significa esto? Ok. Esta palabra, sí, tiene matices grandes. Defraudar abarca todo truco de oficio, toda estafa, deshonestidad mercantil o profesional. O sea, abarca todo. A ver, si yo te dijera a ti, hermano, ¿tú defraudas a tu empresa? ¿Tú defraudas a tu jefe? Bueno, va a decir, no, ok. Pero vamos a llevarlo al contexto correcto. A ti te pagan por un horario. Tú tienes una hora de entrada y tú tienes una hora de salida. Porque dentro de tu contrato laboral, dentro de tu pago, de tu retribución, es lo que te dan, ¿sí? Es eso, ok. Entonces, eso es bien importante. Si tú llegas tarde, bueno, a cualquiera nos puede pasar que lleguemos tarde a alguna actividad, ¿no? Pero si tú llegas tarde constantemente a tu trabajo, incumpliendo tu horario de entrada y te vas puntualmente, a eso se refiere este versículo. Estás defraudando. Porque esta palabra abarca todo truco, toda estafa, toda deshonestidad. Ahora, vamos a ponerlo algo bien importante. Si tú, por ejemplo, te sacas una cajita de clips, ¿cuánto puede valer una caja de clips en tu empresa? ¿Cuánto puede salir eso? Pues puede eso modificar mucho lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú obtienes algo o tomas algo de tu empresa que no es tuyo, a eso se refiere este contexto. A eso se refiere este contexto, que es fundamental. No podemos nosotros tomar absolutamente nada que no nos corresponda. Ahora, aquí viene importante. Nosotros como empresa, como iglesia, no vamos a ir a tu empresa o a tu trabajo a verificar lo que estás haciendo. No lo vamos a hacer. Pero sí te voy a decir algo. Dios no puede ser burlado. Quiero que lo medites. Porque en todo, nosotros como creyentes somos llamados a dar testimonio. Y parte de la integridad al cual hemos sido llamados es a una vida transparente y honesta. Debemos de comprender plenamente esto, porque Dios, en el lugar donde estamos, en la empresa, el que lo ocupamos dentro de una empresa laboralmente, Dios nos ha puesto ahí para glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Y la integridad y la honestidad en nuestro trabajo debe de ser una de las grandes señales
de nuestra comunión con Dios. Y es ahí a donde en esa integridad, en ese temor a Dios, en ese agradecimiento a Dios, llegamos a un punto importante. Volvemos lo natural a algo espiritual. ¿Qué es esto? El trabajo es natural. Todo mundo tiene que trabajar para obtener un medio de cómo vivir. Pero el creyente en su obediencia, en su integridad, en su temor a Dios, en su vida sujeta a la voluntad de Dios, lo vuelve en un aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque solamente en este camino alguien nacido de nuevo, que vive en el Espíritu, lo entiende para su propia vida. Entonces, cuando el trabajo tuyo natural, sí, la oficina, sí, donde trabajes, a lo que te dediques, antepone los principios espirituales de Dios, lo vuelves algo espiritual, algo que agrada a Dios. Y entiendes, y aquí llega el punto, que eso que obtienes, ese trabajo, ese medio, esa actividad, es una provisión de Dios para tu vida. Ahí cambia todo el matiz. Ahí todo se voltea. Cuando tú lo ves natural, como un trabajo, como todos, y haces lo que todos hacen, si todo el mundo llega tarde, tú también. Si todo el mundo roba, tú también. Si todo el mundo se hace como que trabaja, tú también. Si todo el mundo desperdicia los enseres o los bienes de la empresa, papel, hoja, tintas, o sea, si tú, lo voy a poner así de claro. Si tú le imprimes a tus hijos la tarea en las máquinas de la empresa, estás defraudando a la empresa. Ah, pastor, pero todo el mundo lo hace. Lo estás viendo del aspecto natural, no lo llevas al aspecto espiritual. Por eso no entiendes que ese trabajo es una provisión de Dios para tu vida, que ese trabajo Dios te lo está poniendo para bendecirte a ti, pero el efecto de bendición de Dios es para que tú glorifiques a Dios en medio de un mundo hostil que aborrece a Dios totalmente. Y eso hace cambiar la perspectiva total, absolutamente, de todo. Por eso el trabajo se te hace pesado, por eso ya no puedes, por eso ya no sabes qué hacer, por eso esas 8 horas, ¿sí? Se te hacen 85 horas, por eso llegas tarde, por eso te quieres ir temprano, por eso no trabajas más, todo eso. Y eso es lo que Dios dice, no. Y sí, esto te va a acarrear conflictos laborales, sí. Vas a hacer la sal, el granito de sal ahí, sí. Pero a eso, hermanos, en Cristo nos ha llamado Dios. Por eso yo empecé esta mañana diciendo que esto es un gusto para mí hacerlo. Porque yo pudiera, pues, hacerlo un día sí, un día no. La perseverancia, el estar, el permanecer haciendo esto constantemente, si no lo volvemos un acto espiritual aún nosotros, se nos duele una carga. Ay, tengo que dar mi clase del instituto. Oh, qué pesadez. ¿Ya? Faltan 5 minutos. Ya, vámonos, ya. La semana hablamos. No. Escúchame bien, hermano, hermana. Si tú no has entendido el ámbito espiritual en tu trabajo, sí, aunque estés en una dependencia de gobierno, aunque todo el círculo ahí vaya en contra de Dios, si tú no lo has entendido, vas a empezar a practicar de actos de deshonestidad que todo el mundo practica, pero tú estás violentando un principio bíblico. Ese trabajo, ese medio de tu sustento viene de Dios, y en tu provisión, y al quien trabajas, y tu jefe, y el que por medio de que obtienes esa bendición es Dios, no los hombres. Por eso el verso número 10 termina diciendo, dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, sino mostrándose fieles en todo. Ya vimos, dice, no defraudando. Y esa palabra, todo, tiene un matiz amplísimo aquí. A veces, para ti, para mí, el todo es relativo, ¿no? Pero para Dios,
el matiz de todo es toda nuestra vida. Te voy a decir por qué es esto. Porque la habilitación que nos da el Espíritu Santo para caminar como hijos de Dios es en todas las áreas de nuestra vida. Lo que hace el Espíritu de Dios hoy, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando la palabra de Dios en nuestra vida para que nos guíe, es en todo nuestro ser, no en porciones solamente. El caso de todo esto es el caso de un joven que entendió agradar a Dios en todo. Un caso de ellos, como muchos hay en la Biblia, es el caso de José. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39, verso número 4. Génesis 39, versículo número 4, por favor. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La historia ya la sabemos. Y el camino lo sabemos. Queremos obtener grandes beneficios de Dios. Queremos que nos promuevan en el trabajo. Queremos que nos paguen mejor. Pero con nuestras actividades diarias, ¿cómo somos? Con nuestro incumplimiento, ¿cómo somos? Con nuestra diligencia, ¿cómo somos? ¿Quieres andar conforme a las cosas como el mundo y quieres recibir una bendición de Dios? No te equivoques, hermano. No funciona así. Dice el verso número 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella apariencia. Cuando dice Dios aquí, sino mostrándose fieles en todo, la fidelidad a Dios, de nuestro corazón a Dios, en el medio que nos desenvolvemos, en el medio donde Dios nos ha puesto para obtener un sustento, se llame trabajo, nos hace personas necesarias dentro del rol en el que estamos. Dice, es que nadie es necesario. Cuando tú trabajas como un verdadero hijo de Dios, mira, tu jefe y tus jefes, verás si no eres necesario para ellos. Te haces indispensable. ¿Por qué? Porque te vas haciendo una persona de confianza. Entonces esa palabra en todo, pues hay que matizarla correctamente, ¿no? No es en todo cuando pueda. Esa palabra no es en todo cuando las circunstancias me lo permitan. No es en todo siempre y cuando. Esa palabra en todo se refiere a toda nuestra vida. Y tú y yo hemos sido facultados, habilitados por el Espíritu de Dios que hoy mora en nosotros para hacer la diferencia, aún en el aspecto laboral, en medio de personas que no adornan, que no honran a Dios. Es bien importante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lealtad de los hombres tiene límites. Los hombres, su lealtad va a referencia a lo que van a obtener. Nosotros no podemos medir nuestra lealtad a Dios porque Él ya nos ha dado absolutamente todo. Hoy lo que debe de haber en nosotros, en nuestro corazón, es una palabra importantísima: agradecimiento. Cuando tú empiezas a trabajar y a entender todo esto en tu cabeza y a entender que el lugar en donde estás es por la provisión de Dios y es algo que Dios está proveyendo a tu vida, aún en un aspecto formativo, debe de haber un agradecimiento a Dios en tu corazón. Y en ese agradecimiento viene el trabajo, viene la dedicación, viene el ánimo pronto, viene la integridad, viene el esfuerzo correcto. Ahora, ¿hasta dónde vas a ser leal a la empresa? Pues hasta donde la empresa no te haga practicar cosas desleales. Hasta ahí. Hasta ahí. Eso es bien importante. Pero llegamos al punto
al final del punto número 10, verso número 10, ¿sí? Que es fundamental, dice la parte final, que no la voy a tocar hoy porque es una parte fundamental, no la quiero tocar por cuestiones de que tocamos algo y no lo terminamos. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y la palabra que nos va a hacer nomás reflexionar es la palabra adornen. Esta palabra adorne significa adornarse con virtudes. ¿Qué virtudes te adornan a ti en tu trabajo? Sí, por fuera somos iguales. Yo lo decía en una predicación hace algunos domingos. Cuando vas en la mañana en el metro, te confundes con la multitud. No, todos son iguales. Porque no por ser hijo de Dios te designan un vagón para los cristianos. Bueno, ahí vas metido. Y pasas como cualquier persona. Pero ¿qué virtudes te adornan a ti en tu trabajo? ¿Integridad? ¿Honestidad? ¿Diligencia? ¿Prontitud? ¿Limpieza? ¿Puntualidad? Pero ¿sabes por qué no te adornan? Porque lo has vivido terrenalmente. Te has dejado envolver por los principios del mundo. Así se mueve el mundo. Voy y cumplo. Hago como que trabajo para que hagan como que me paguen. Pero cuando todo lo llevas en el ámbito espiritual, ¿qué es el ámbito espiritual? Cuando viene una dependencia de Dios. Cuando todo lo hacemos en una dependencia de Dios. En ese ámbito espiritual es cuando tú empiezas a desarrollar el fruto y ese fruto genera virtudes hacia las, algo que se ve. Adornen. Y ahí lo vamos a dejar, porque esa es una parte en donde vamos a explicar claramente algo que es bien importante, que esta doctrina o esta enseñanza no viene de los hombres. Si tú esta enseñanza la tomas como mía, si te indigesta mi persona, si te estorba mi forma de enseñar, que mejor no te gusta, y no la tomas que viene de Dios, no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer para tu vida. Y es el punto a donde verdaderamente hoy muchos están. Verdaderamente por eso muchos, en lugar de desarrollar el carácter, han desarrollado el carisma. Porque el carisma entretiene, el carisma atrae, pero el carácter demuestra lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. A eso somos llamados, al carácter cristiano. El carisma es natural, la sonrisa, la apariencia, las manos, ay, sí, el escucharte, sí, y a todos decir sí, y utilizar frases muy coloquiales. Ay, alabado sea nuestro Dios, gloria a Dios. Eso es lo que quieren oír hoy. Y eso es lo que verdaderamente ha sido un gran estorbo para la iglesia. Porque créemelo, cuando nosotros hacemos cambio de un pastor, nunca nadie me ha dicho, ay, es que el otro pastor enseñaba mejor que el otro. Sus prédicas eran más profundas. El pastor que hoy llegó a lo mejor no está estudiando correctamente, pastor. ¿Sabes de qué? ¿Cuáles son los reclamos? Del carisma del pastor. Es que el otro sí se paraba a saludarlos, pastor, a la salida de la prédica, y este se encierra en su oficina. Yo no estoy diciendo que no seamos personas carismáticas. Yo no estoy diciendo que no podamos tener contacto con la gente. Claro, somos seres humanos y lo necesitamos. Pero lo importante es entender los principios de Dios. Como siempre, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Y créanlo, ya entienden por qué utilizo esa palabra. Gusto, sale del corazón, es una pasión que viene del corazón. No es un mero trámite para mí estar el sábado, estar el jueves, estar el domingo. No es un mero trámite, porque no soy asalariado. No lo soy. Yo dependo de Dios. Tengo 14 años dependiendo totalmente de mi vida de Dios, en todos los aspectos. Y nos volvemos personas que adoramos, amamos lo que hacemos. Y para nosotros, para mí, el servirle a Dios es servirle a ustedes. A eso nos ha llamado Dios.
con todo gusto, con todo amor, con toda pasión, con todo deber, y voy a utilizar una palabra que a veces no se utiliza, con toda responsabilidad. Reconozco mis responsabilidades y también reconozco mis límites. Yo no te convenzo, el que te convence es Dios. Pero también reconozco que soy llamado a hablarte la verdad, porque lo único que nos puede cambiar a ti y a mí es la verdad que viene de Dios. Como siempre es un gusto, un abrazo, y el día de mañana, recuerden, las congregaciones están abiertas. Se va unos días antes, se ha mandado un comunicado a los grupos, ¿sí?, en relación a las nuevas medidas sanitarias. Seguimos con los protocolos. Nuestras congregaciones estamos mucho tiempo juntos, lugares cerrados, para evitar algún contagio masivo de COVID. Seguimos con limitaciones en cuanto al uso de cubrebocas, en cuanto a la sana distancia, el gel, todo eso lo seguimos aplicando hasta que no haya mejores condiciones, ¿sí? Porque lo que hoy el gobierno ha manifestado es más referente a lugares abiertos o lugares inclusive cerrados, pero espaciosos. Nosotros pues no contamos con lugares, bueno, a lo mejor Tultitlán puede tener un espacio más grande por el número de personas, pero para evitar estas sillas, no, nos seguimos conduciendo de la misma manera. Un fuerte abrazo, hermano, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Buenos días.